días. Este 8 de octubre, en ocasión de conmemorarse el aniversario 54 de la caída en combate del guerrillero heroico, iniciamos el ciclo de conferencias como parte de la Jornada Económico-Productiva Cuba 2021. Nos acompaña Joana Odriozola Guitart, viceministra del Ministerio de Economía y Planificación. Actores económicos estatales y no estatales de manera presencial y virtual. Así como una representación de medios de prensa nacionales a quienes damos la bienvenida. A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra a la compañera Joana Odriozola Guitart, viceministra del Ministerio de Economía y Planificación, quien presentará el tema Transformaciones de los actores económicos del país. Buenos días a todos. Ante todo, agradecer la invitación a compartir en este espacio algunas de las experiencias y las cuestiones que hemos estado aprobando en el país recientemente y que tiene que ver con el tema del perfeccionamiento de los actores. Me voy a concentrar esencialmente en el actor que es más novedoso, que es el de la micro, pequeña y mediana empresa, pero sí quería decir que el perfeccionamiento de los actores económicos incluye a los principales actores de la economía y que fue una política que se aprobó en mayo de este año y que incorpora transformaciones importantes, no solo en los actores no estatales, sino también en los actores estatales. Ha habido transformaciones con la creación de empresas filiales. Recientemente se aprobaron medidas que tienen que ver con la eliminación de la escala salarial para el pago de los salarios y ha habido otras medidas que tienen que ver con la descentralización, de la creación, de la fusión, de extinciones de empresas para el tema de las estatales. Y bueno, también, como se conoce, ha habido una transformación importante en los actores no estatales, específicamente en lo que cooperativas no agropecuarias se refiere, trabajadores por cuenta propia y micro, pequeñas y medianas empresas, tanto estatales como privadas. Digo esto porque el concepto de actores económicos es mucho más amplio e incluye a cualquier ente de la economía que de alguna manera participa en los procesos productivos y de servicios, pero bueno, en este caso nos vamos a, digamos, a circunscribir a estos que comentaba en particular. Adelante. Esta es una gráfica que muestra que realmente hay otros actores en el país. Estas cifras que aparecen acá es el cierre del año 2020 de los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, que expresa que, bueno, al cierre del año 2020 había 1.796 empresas estatales en Cuba, 4.857 cooperativas agropecuarias, trabajadores por cuenta propia más de 600.000, alrededor de 100 empresas mixtas y 396 cooperativas no agropecuarias. Reitero que aquí no están todos los actores económicos, hay otros actores en la agricultura que son, por ejemplo, los usufructuarios de tierra, etcétera, pero son, digamos, los que tienen una mayor cantidad de entes o una mayor participación de entes en la economía. Adelante. En el caso específico de las micro, pequeñas y medianas empresas, esta es una gráfica que muestra cuál es el papel de este actor generalmente en los países, incluso en algunas regiones geográficas. Y de alguna manera muestra que este actor tiene siempre un % muy elevado dentro del tejido empresarial de los países. Fíjense que en el caso de América Latina, de Europa y China, e incluso Bielorrusia, anda en el 99% del tejido empresarial. Es decir, son actores que por la flexibilidad que tienen, por el tamaño que tienen, por la posibilidad que tienen de adaptarse a los cambios macroeconómicos, siempre son la gran mayoría dentro del tejido empresarial de un país. Por eso no nos puede asombrar que en el caso nuestro apenas en 10 y tantos días tengamos más de 500 solicitudes para crear micro, pequeñas, medianas empresas y cooperativas no agropecuarias. Voy a hablar de las estadísticas al final, porque realmente es una tendencia bastante natural, en el entendido de que es un modo muy, digamos, flexible en el que se constituyen formas productivas o de prestación de servicios para realizar alguna actividad. Sin embargo, a pesar de que son el 99, el 98% del tejido empresarial, no tienen la misma participación en el Producto Interno Bruto de cada país. Y eso habla realmente de que tiene que haber políticas
públicas que puedan conducir a las MIPYMES a lo que realmente se pretende en las economías. Es decir, como se puede observar, por ejemplo, en regiones como América Latina, a pesar de ser el 99% del tejido empresarial, apenas aportan el 25% del Producto Interno Bruto de la región. Quiere decir que no tienen un peso económico significativo, porque no son actividades intensivas en conocimiento, porque realmente no acceden a todos los mercados y porque muchas veces son micro, pequeñas y medianas empresas de subsistencia, como se les llama, que es un poco darle o dotar de formalidad a esta actividad económica, pero ciertamente si no tienen todos los caminos que les permita insertarse, ampliar su actividad, tener más valor agregado a las producciones que hacen, entonces la participación en los Productos Internos Brutos no es alta. En el caso del empleo sí tienen una participación mayor porque realmente una de las, digamos, de los objetivos que tiene la creación de estos actores en la mayoría de los países es una fuente de empleo, aun cuando las cifras son más altas que la participación en el Producto Interno Bruto, también en algunos lugares no aportan al empleo todo lo que de alguna manera pudieran hacer. Por tanto, en el caso nuestro, adelante, nosotros hemos evaluado que debemos tomar a las micro, pequeñas y medianas empresas y en general a los actores desde una mirada estratégica. Quiere decir que nosotros no pretendemos promover pymes de subsistencia, no pretendemos promover pymes que no aporten a la transformación productiva del país, aun cuando las personas se pueden convertir en micro, pequeña y mediana empresa y pueden, con todas las actividades que están autorizadas, hacer la solicitud y se les aprobaría. La mirada estratégica para nosotros es que las pymes en Cuba cumplan una de estas tres funciones y ojalá las tres. Una, que aporten a la transformación productiva del país. Dos, que puedan insertarse en los mercados internacionales por la necesidad de exportación que nosotros tenemos, precisamente porque la falta de divisas es uno de los problemas fundamentales que presenta la economía. Y tres, porque puedan aumentar la satisfacción de la población en el entendido de que puedan brindar más bienes y servicios de los que existen hoy y con mayor calidad. Es decir, esa es la mirada estratégica que nosotros queremos en general para los actores, pero aquí lo estábamos comparando con las MIPYMES de otros países en correspondencia con la diapositiva anterior. Por tanto, para nosotros es importante. ¿Qué significa transformar la matriz productiva de un país? Significa que tienen que nacer nuevas industrias, significa que tenemos que incorporarnos a servicios o a la producción de bienes que no existían hasta el momento para, entre otras cosas, aumentar la satisfacción de las necesidades de la población y también para insertarnos internacionalmente en los mercados que nos permita una fuente de ingresos genuina, como puede ser el tema de las exportaciones. Es decir, este tipo de empresa generalmente exporta en nichos muy especializados de mercado, es decir, no puede competir con las grandes empresas, con las grandes transnacionales, pero se va especializando en determinadas actividades que le permiten irse de alguna manera incorporando a esas cadenas de valor internacional, y para nosotros es muy importante eso. No basta con la legislación que hemos aprobado. La legislación que hemos aprobado abre el cauce a la creación de este actor, pero tendremos que ir trabajando paulatinamente en políticas públicas que, por ejemplo, promuevan las MIPYMES de base tecnológica, las de innovación, o que promuevan las MIPYMES con una vocación exportadora, o que se encadenen con los exportadores. Es decir, tenemos que ir pensando en políticas públicas que diseñen incentivos para que las pymes nuestras no sean una pyme de subsistencia, no sea el mismo negocio que tenemos hoy reconvertido a MIPYMES, que, reitero, es válido, lo vamos a hacer y está autorizado, pero la idea de que puedan aportar más al Producto Interno Bruto, de que crezcan más los bienes y servicios, de que aporten al crecimiento de la economía, va un poco por esta mirada estratégica que desde el punto de vista de los actores nosotros debemos dar. Reitero, no es exclusivo de la micro, pequeña y mediana empresa, las cooperativas no agropecuarias se insertan también en esto, como las cooperativas agropecuarias, incluso como los trabajadores por cuenta propia. Sin embargo, cuando nosotros revisamos las estadísticas, etcétera, por la cantidad de actores, y además como pasa en el mundo, esta es una forma que va a tener ciertamente una cantidad que debe tener esta mirada estratégica, y que nosotros invitamos a todo el que está de alguna manera pensando en
hacer una solicitud de micro, pequeña y mediana empresa, ya sea privada, ya sea estatal y ya sea mixta, en el momento que podamos hacer el diseño, de que siempre recordemos estos 3 pilares que para nosotros son vitales en lo que a crecimiento económico del país se refiere. Adelante. Hay una norma jurídica que todos conocemos y que se publicó en el mes de agosto y que es el paquete normativo, que es solo referir a algunas cuestiones que a nosotros nos parecen importantes, y es en primer lugar la coherencia que tiene que tener este actor con el resto de las regulaciones. Nosotros no podemos pretender que cada vez que emitamos una norma, en la norma esté todo lo que el actor puede o no puede hacer. Nosotros tenemos que ir hacia una visión mucho más integradora de nuestro ordenamiento jurídico. Si no, estamos replicando constantemente lo que dicen las normas generales. Por tanto, la idea aquí era regular el funcionamiento del actor propiamente y que se conozca que el actor tiene que cumplir las disposiciones que hay en el país en materia de contratos, en materia de medio ambiente, en materia de código de trabajo, en materia de todas las disposiciones que de alguna manera le son aplicables. Hemos comentado que fue complejo el proceso normativo en el entendido que estamos hablando de un tipo de sujeto, de una forma jurídica organizativa que no existía en la legislación vigente, que es la sociedad de responsabilidad limitada. Estamos en un proceso de aprendizaje mutuo, es un actor con el que no habíamos trabajado nunca y, por supuesto, un actor que además responde a distintas formas de propiedad. También fue un reto para la regulación. Nosotros generalmente hemos estado teniendo un ordenamiento jurídico que regula por tipo de actor. Las empresas mixtas tienen su regulación, las empresas estatales tienen su regulación, las cooperativas agropecuarias tienen su regulación, las cooperativas no agropecuarias tienen su regulación, y cada una de ellas es un tipo de actor que responde a una forma de propiedad. Pero aquí estamos ante un tipo de actor que desde el punto de vista de la forma jurídica organizativa no existía, que es la sociedad de responsabilidad limitada, y que además lo mismo responde a una forma estatal que a una forma privada, que a una forma mixta, cuando podamos hacer el diseño de la mixtura entre distintos tipos de propiedad aprobados. Y eso realmente es un reto, porque la idea siempre fue partir del principio de que siendo micro, pequeña y mediana empresa, todas, independientemente de la forma de propiedad a la que responden, tuvieran las mismas facultades y las mismas atribuciones. Y eso nos llevó a hacer determinadas correcciones en determinadas normas de tipo general, o incorporarlas al decreto ley precisamente para darle atribuciones que no estaban hoy en otras normas. Y bueno, hemos pretendido que el proyecto de decreto ley sea asequible precisamente por los destinatarios de la norma, porque la idea es que se pueda comprender en toda su extensión por todos aquellos negocios que preexistían ya en el país y que nosotros siempre evaluamos que serían la fuente fundamental de creación de MIPYME. Es decir, hoy realmente el % de MIPYMEs que han sido solicitadas y que se han aprobado tiene un alto % de reconversión, es decir, negocios preexistentes que lo que han hecho es pedir convertirse en personas jurídicas precisamente por las bondades que tiene en el comercio y en la producción ser persona jurídica y no persona natural. Adelante. Hay algunos elementos que aparecen en las diapos siguientes que son ya conocidos y que no me voy a detener, es decir, los rangos y el indicador para ser micro, pequeña y mediana empresa en Cuba. El indicador es un indicador bastante extendido en el mundo, no lo hemos inventado, y los rangos tienen que ver con el tamaño de nuestra economía. Hay quien ha preguntado por qué hasta 100, por qué no más. Hay una metodología de CEPAL que establece por el tamaño de las economías cuáles pudieran ser los rangos, y realmente lo hemos asumido. Este es un indicador que, como decía, que es bastante homogéneo en el mundo. Hay bastantes países que lo emplean, aunque ciertamente en un grupo significativo de países este es un indicador que se usa de conjunto con lo que es el volumen de facturación o la cantidad de venta, ¿no? El volumen de venta. Nosotros no podíamos usar el indicador de volumen de venta cuando aprobamos esto, porque con el tema de la tarea ordenamiento se perdieron las series históricas de las facturaciones, de las utilidades, de los indicadores económicos y financieros del sistema empresarial, porque ciertamente, y entonces precisamente al año de hacer esto, pues era muy difícil todavía decir, bueno, quiénes pueden estar en los rangos, qué cifra ponemos para saber si es mediana, si es pequeña, si es micro. Y también porque veníamos de un sistema cambiario dual, oficial, es decir, las formas no estatales
tenían un tipo de cambio oficial y las formas estatales otro tipo de cambio oficial. Por tanto, a la hora de unir eso y decir, bueno, como íbamos a tener micro, pequeña y mediana empresas, tanto privadas como estatales, poner un rango podía ser realmente peligroso. No quiere decir que en algún momento no se evalúe, que se pueden incorporar otros indicadores, que no sea solo el nivel de ocupados. Y bueno, la idea es que este sea el indicador y este fue el rango que se aprobó. No hay que pedir permiso, a varios nos han preguntado, para pasar de micro a pequeña y mediana, no hay que hacer ninguna solicitud. Esto va en dependencia del crecimiento de la propia entidad, de los volúmenes de producción que pueda tener, de facturación. Usted puede empezar con una previsión de una cantidad de trabajadores, puede después tener menos, si no le va bien, puede después tener más. Y realmente no hay una diferenciación en el ordenamiento jurídico entre micro, pequeña y mediana. Es decir, el tipo impositivo, los impuestos son los mismos, las atribuciones son las mismas, por tanto, esos cambios que nos han preguntado, bueno, yo si soy micro, para convertirme en pequeña tengo que pedir permiso. No hay que pedir ningún permiso, simplemente es parte del crecimiento normal de la actividad. Lo que está claro es que en el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas privadas no pueden ser más de mediana, porque el diseño de la conceptualización nuestra es que la empresa privada sea complementaria a la estatal y que nunca llegue a dimensiones grandes. Así lo concibió la conceptualización del modelo en el año 2016, así se incorporó a la Constitución de la República en el año 2019. Adelante. Algunos elementos importantes que a nosotros nos parece que son elementos que de alguna manera están acá y bueno, se han tenido en cuenta. Es una sociedad de responsabilidad limitada, es un tipo societario en el que se divide el capital que se aporta por participaciones, puede tener más de un socio, puede ser un único socio. Esta es una novedad para la legislación cubana. Nosotros concebíamos las sociedades que tenemos hoy a partir de 2 socios o más. La tendencia en el mundo hace muchos años es que pueda haber un único socio y así lo hemos reconocido. Hay una gran diferencia con un trabajador por cuenta propia. No es lo mismo ser persona natural que persona jurídica, para el tráfico económico, para la garantía de los clientes, para la garantía de los proveedores, porque cuando usted es una persona natural, la ausencia de esa persona natural hace que no hay nadie más que pueda asumir las obligaciones que esa persona natural ha asumido en un contrato o algo. Mientras que cuando usted es una persona jurídica, ya es un ente, ya hay un patrimonio por el que se responde, ya hay un componente que de alguna manera es diferente y le permite además a las personas naturales separar sus patrimonios. Quiere decir que hay un patrimonio que yo pongo en función del negocio, pero hay un patrimonio personal que me reservo y que no está en función de lo que pueda ser los riesgos del negocio. Y eso también para nosotros es importante, porque hoy los negocios que existían en la modalidad fundamentalmente de trabajo por cuenta propia, podía tener esta situación de que ciertamente no hay una distinción entre el patrimonio. Eso tiene sus inconvenientes también con el tema de la comunidad matrimonial de bienes, con qué pasa si qué parte del negocio o qué parte del patrimonio familiar es parte del negocio, no, es decir, eso no estaba separado. Es decir, hay una serie de cuestiones, sobre todo en términos de separación del patrimonio, que siempre es mucho más beneficioso. Y por supuesto da una garantía en el tráfico económico y jurídico, porque yo estoy ante una persona jurídica, no importa que haya una ausencia del administrador o de la persona que lo representa, hay un patrimonio detrás que de alguna manera avala cualquier operación económica que se haya podido hacer. No hay subordinación en este caso a ningún órgano, organismo o entidad. Los organismos estatales rectores tienen que cumplir sus funciones estatales rectoras, tienen que normar desde la perspectiva del Estado una regulación que sea homogénea, desde los elementos fundamentales de cuál sería el interés del Estado en regular. Y eso es un tema importante porque nos hemos encontrado alguna preocupación en los últimos tiempos de, bueno, ¿cuál es el papel ahora de los organismos rectores? No, si nosotros tenemos organismos rectores en términos de transporte, de industria, de energía y minas, tiene que haber una regulación como Estado a la que tengan que cumplir todos los actores. Es decir, ¿qué me interesa a mí como Estado que pueda ser cumplible en materia de industria? Y eso lo tiene que cumplir tanto una empresa estatal como una empresa privada, como una cooperativa, etcétera, porque son regulaciones desde la perspectiva del Estado. Otra cosa es cuando el Estado es dueño, y como es dueño, puede tomar decisiones con las empresas que es dueño, pero aquí
digamos, la aparición de estos actores nos va a permitir también algo que llevamos muchos años diciendo, que es la separación de las funciones estatales y empresariales, que la hemos estado, realmente no la hemos logrado como la hemos concebido, pero aquí ya hay una identificación de que con la proliferación de estos actores no se trata de que hay una norma para las estatales y una norma para los no estatales. Se trata de que lo que es válido para proteger el medio ambiente es válido para proteger el medio ambiente para todos. Si es válido para proteger la salud humana, las normas sobre inocuidad alimentaria, las licencias sanitarias, todo el que tenga que ver con producción de alimentos las tiene que cumplir. Si hay normas que tienen que ver con la seguridad, que el Ministerio de Industria tiene que emitir, por ejemplo, porque tiene que ver con la reparación de ascensores, cualquiera que repara ascensores tiene que cumplir esas normas porque tienen que ver con la seguridad de las personas. Es decir, los organismos nuestros tienen que ir hacia regular a partir de sus funciones estatales rectoras, cuáles son aquellos elementos, aquellos componentes que el Estado tiene que regular como rector de la actividad, no como dueño de las empresas, que tienen otros cometidos como dueños tomar decisiones. Y eso, cuando mostramos muchas veces esta diápositiva, porque no se subordinan a ningún organismo, las personas preguntan, incluso para las pymes estatales, ¿no? Pero ¿cómo no se van a subordinar? No. Tienen un dueño y ese dueño va a tener funciones de dueño. Y además hay un Estado regulador que tiene funciones de regular para todo el que hace esa actividad, porque se supone que esa regulación parte de fundamentos que tienen que ver con el interés general, es decir, cuál es el interés del Estado en regular en esta actividad y qué alcance tiene regular esa actividad. Temas de seguridad nacional, temas de soberanía tecnológica, temas de seguridad y salud de las personas, temas de medio ambiente, temas impositivos, más allá de que los temas impositivos puedan tener tipos impositivos, etcétera, diferentes, pero los conceptos, las bases son homogéneas para todos, y esa es la idea de este perfeccionamiento también, ¿no? Y bueno, contrata en igualdad de condiciones, bienes y servicios en sentido general. Adelante. Hay otras características también que tienen que ver con las micro, pequeñas y medianas empresas, que para nosotros es importante, como es que tienen que rendir información estadística. Nosotros, un tema que hemos tenido en los últimos años, por ejemplo, con la proliferación del trabajo por cuenta propia, es que muchas veces esa actividad económica no la teníamos medida igual, es decir, cuánto aportan a la circulación mercantil minorista, cuánto aportan a las determinadas actividades, y la posibilidad ahora de, al ser personas jurídicas, tener que rendir información a la ONEI nos va a permitir estar en mejores condiciones de evaluar realmente cuánto aportan a cada actividad, hacer una evaluación por sectores, por industria, de cuántos entes estatales hay en la industria manufacturera, en la producción de alimentos, en cualquiera de las actividades, cuántos no estatales hay, cómo se complementan, a cuánto asciende, digamos, su actividad. Son cuestiones que para nosotros son importantes. El tema del capital social es un tema bastante novedoso. Cualquier sociedad de este tipo tiene que tener un capital social, que es el que en principio responde o es la garantía para responder por las obligaciones de este tipo de sociedad. Hemos estado aprendiendo, hay aportes que no son solo dinerarios, se pueden aportar bienes, pero no se aportan cualquier tipo de bienes, si se aportan generalmente bienes duraderos, etcétera. Aquí nos estamos enfrentando a un fenómeno que es el TCP, que se reconvierte, por ejemplo, en MIPYME y que pretende cerrar su negocio de TCP. Digo pretende porque se puede hoy mantener un negocio de TCP y crear una pyme, pero tiene que haber un proceso de liquidación de ese negocio previo a esa MIPYME, es decir, hay temas contables y temas financieros que hay que tener que evaluar, qué hace él con los inventarios que tiene hasta ese momento. Bueno, tiene que traspasarlo a la MIPYME que está creando, tiene que cerrar sus estados financieros de un negocio para otro, y bueno, todas esas cosas hemos estado en un proceso, de alguna manera, con los que nos consultan, con los que interactúan con nosotros en la plataforma, que tiene un poco que ver con esto, tienen autonomía dentro del marco de la legislación vigente y, por supuesto, responden de todas sus obligaciones. Adelante. Hay otras características que en el caso de la MIPYME, fundamentalmente de las estatales, hay una relación con el socio que es de propietario y no de subordinación. Estos son elementos fundamentalmente que impactan para las pymes estatales. Bueno, la declaración de dividendos, se queda la pyme con el 50%, como el resto de las estatales hoy, el 50% va para su dueño.
Y bueno, aquí vamos a empezar a vislumbrar unas relaciones un poquito diferentes. Hoy el propietario de esa pyme puede ser lo mismo una OSDE que una empresa, que una unidad presupuestada. Pero estas son cosas con un diseño bastante novedoso en nuestra legislación, porque realmente incluso en el caso de las unidades presupuestadas hemos creado unidades presupuestadas instrumentales a nivel de municipio. Las OSDE o las empresas estatales pueden ser dueños, pero la idea es que tienen que tener una relación de dueño y no la relación que tienen hasta hoy de subordinación. Por tanto, hay un grupo de elementos fundamentales en las relaciones dueño-MIPYME que es importante que podamos irla incorporando a nuestros sistemas de trabajo. Incluso la legislación dice que el propietario no se mezcla en la gestión de la MIPYME y nosotros sabemos que no basta con que lo diga la regulación, tenemos que ir dando pasos a que esto realmente se abra causa en nuestros sistemas de trabajo y funcione más naturalmente de este modo. Aquí aparecen las funciones del socio, es decir, del dueño de las micro, pequeñas y medianas empresas. Decir que las funciones del socio son iguales para la pyme privada y para la pyme estatal. La diferencia es que en la pyme privada el socio es una persona física, una persona natural, y en la pyme estatal el socio es un ente estatal, pero alguien tiene que hablar por ese socio, alguien tiene que cumplir las funciones de ese ente, pero son exactamente las mismas funciones, que son esencialmente funciones estratégicas y de definición de pautas y de comportamientos a seguir en el plano estratégico. En ningún caso son funciones de gestión, son funciones de evaluar la gestión social, es decir, cómo está discurriendo la actividad de la pyme, realmente ha dado la utilidad, ha rendido las inversiones que se han hecho. Bueno, nombrar y separar a los administradores, al órgano de administración, que en el caso nuestro puede ser unipersonal, pueden ser varios administradores, es decir, hay una flexibilidad en la legislación de cómo se administran las pymes. El tema del órgano de fiscalización también le corresponde al socio nombrar al órgano de fiscalización. Adelante. Tiene funciones también que tienen que ver con modificar los estatutos sociales, con los procesos de disolver, transformar, escindir, etcétera, y por supuesto aprobar todo lo que son los estados financieros, la liquidación, etcétera. Es decir, son funciones esenciales que tiene el dueño y que se diferencian significativamente de la gestión cotidiana del día a día de la micro, pequeña y mediana empresa. Aquí hay una anterior que tiene que ver en el proceso de selección de pymes estatales. Nosotros, hay algunas personas con alguna preocupación de por qué tan pocas pymes estatales. Realmente no tienen que ver. No debemos hacer una comparación porque hay puntos de partida que son totalmente distintos. Nosotros tenemos hoy 1.972 empresas estatales y no teníamos ninguna privada. Y además el proceso de reconversión está haciendo desde los TCP porque la legislación obliga, si usted tiene más de 3, a convertirse en micro, pequeña, mediana empresa o en cooperativa no agropecuaria. Es decir, y tampoco la pretensión con esto es desmantelar la gran empresa ni desmantelar la grandes industrias. Hay economías de escala que no se estructuran adecuadamente en una micro, pequeña y mediana empresa precisamente por la actividad que realiza. Aquí la idea es que ciertamente, sobre todo con la mirada estratégica que hablábamos al inicio, podamos pensar en pymes de base tecnológica desde el Estado también, es decir, desde los centros de investigación que nosotros tenemos y desde el potencial que hay en las universidades. Si nosotros hemos hecho un diseño de que pudieran las universidades ser propietarias de micro, pequeñas y medianas empresas y los profesores ser los trabajadores de eso y poner todos sus conocimientos, todos sus talentos en función de la economía, del crecimiento económico, de la prestación de servicios. Lo mismo con centros de investigación que hoy muchas veces tienen investigaciones avanzadas y que pudieran ser centros de incubación de proyectos de base tecnológica, es decir, hay a veces producciones de nuevos materiales, de nuevos procedimientos que se incuban en cualquier centro de investigación nuestra, en cualquier universidad, y de ahí pudiera desprenderse una pyme estatal, porque la idea es que vayamos realmente, no es un tema de cuántas pymes tenemos, cuántas cooperativas tenemos, ni cuántas empresas tenemos, es cuánto aportan al Producto Interno Bruto y cuánto crece el Producto Interno Bruto. Es decir, ese es el objetivo nuestro. Es decir, aquí no vamos a medir el éxito del proceso por la cantidad, aunque hay que decir que hay un entusiasmo en la creación de estos actores y a nosotros nos parece importante porque ciertamente se apuesta por la transformación del país, por el crecimiento económico, y los enemigos estuvieron diciendo al principio que no iba a haber ningún interés en estas cosas y que nadie se va a ocupar de esto. Es decir, han estado callados en los últimos tiempos porque ciertamente hay
hay un interés, hay muchos deseos de pensar como país, de ponerle corazón, y tiene que ver desde las distintas personas, desde los distintos emprendimientos, desde las distintas actividades que hay en el país y que converjan para lograr la prosperidad que nos hemos propuesto y que es el fin último de lo que estamos haciendo aquí, siempre observando, por supuesto, los principios del socialismo nuestro, los temas de equidad, los temas que nadie quede desamparado. Y aquí hay algunos aspectos que tienen que ver con cómo deberíamos seleccionar estas pymes estatales, sobre todo en todo lo que puede ser las industrias 4.0, todo lo que son nuevos materiales, todo lo que es robótica, todo lo que es manufactura aditiva, todo lo que es empresas intensivas en conocimiento, porque ese es realmente el recurso fundamental que nosotros tenemos, es el potencial humano que durante tantos años hemos estado promoviendo, hemos estado educando, hemos estado realmente como parte de las políticas nuestras creando una masa de profesionales, etcétera, que pueden realmente aportar, y esto para nosotros realmente es importante. Adelante. Este que viene a continuación es por qué ha habido un proceso de creación gradual, poco para que haya un acompañamiento efectivo, es decir, este es un proceso de aprendizaje, estamos hablando de un actor nuevo que responde a una forma de propiedad diferente, que hay que hacer un depósito, que hay que escribir estatuto, que hay que ir a un registro a constituirse, que hay que buscar la licencia que me acredite en el ejercicio de la actividad, y bueno, a nosotros nos parece que el acompañamiento ha sido útil, tenemos la responsabilidad de que se mantenga siéndolo así, de que cada día lo podamos hacer mejor. Pudiéramos tener que corregir problemas de diseño o posibles desviaciones. Yo tengo que decir que, como se ha dicho públicamente, ninguna de las solicitudes que hemos procesado hasta el momento ha sido denegada. A veces se ponen actividades que no están claras, se le devuelven al solicitante. Ha habido una total comprensión de la evaluación, porque bueno, el tema de los objetos sociales es el más complejo de todo, porque no se trata solo de poner la actividad que está permitida, se trata de escribirlo en el objeto social tal cual se va a cumplir, y a veces se escribe tan amplio que no se entiende lo que la persona va a hacer. A veces de la manera en que está escrito pareciera que la persona se está limitando, dice yo voy a producir pan, y uno dice pero pan solo, y esto no, también, entonces derivados de la harina. Entonces, es decir, estamos en un proceso un poco de aprendizaje, pero ciertamente a veces se incorporan a las actividades del objeto lo que está implícito en el proceso productivo, que no hay que incorporarlo, no, porque es que yo para vender productos alimenticios tengo que almacenar, no, pero usted no es una entidad que almacena, porque además la actividad de almacenamiento no está permitida, usted almacena como algo propio del proceso para que no se le eche a perder los productos, pero no da servicio de almacenamiento. Y en esos temas que tienen que ver con el objeto, con el tema del capital social, cuánto poner, cuánto no poner, cómo valorar los bienes, sí, hay una serie de elementos que son novedosos para todos y que hemos ido de alguna manera en un proceso común de aprendizaje, y la idea es que vayamos en un proceso ascendente, como muestra la flecha, sin retroceso. Reitero, puede haber desviaciones por el camino que tendremos que corregir, puede haber problemas de diseño, no los hemos encontrado aún, pero si hubiese, pues necesitaríamos ciertamente corregirlos. Decir que las normas jurídicas establecieron que a los 2 años tenemos que revisar completamente cómo ha sido la experiencia y transformar todo aquello que deba ser transformado. Hemos dado también una prioridad a todas aquellas cooperativas no agropecuarias que en su momento se quedaron detenidas y que tienen la intención, han pasado realmente muchos años, pero que tienen la intención de retomar la idea también. Son cuestiones que hemos estado evaluando. Adelante. Y hablar un poquito de cómo ha sido el proceso a partir del 20 de septiembre. Como se conoce, el 20 de septiembre entraron en vigor las normas. Ese día se puso activa la plataforma. Quiero decir que estábamos muy nerviosos porque la plataforma funcionara, porque no se cayera, porque desde todos los lugares del país se viera, porque no hubiese cuellos de botella, porque realmente creo que ha sido un gran trabajo de muchas personas, específicamente también de Dofleini, que ganó la licitación. Hicimos una licitación para la plataforma y que lo tenemos loco ahí en un puesto de mando ahí en el MEP todos los días, todas horas, chequeándole, que no se caiga la plataforma, que este módulo funcione, porque realmente ha sido pretencioso. Claro, en momentos de la COVID, para evitar que las personas tuvieran que físicamente desplazarse. Y viene entonces ahora el módulo de las notarías, es decir, ya
con la aprobación del MEP, con los estatutos ya revisados también en MEP, con el certificado de depósito que se hizo la aportación dineraria al capital social en la plataforma. Entonces hay que ir a los notarios, a la Dirección Provincial de Justicia de esa provincia, y ahí se distribuye entre los distintos notarios para que los notarios puedan hacer entonces la escritura que corresponda, etcétera. Hoy debemos empezar. Sí, también nosotros hemos estado en constante contacto con los municipios para que ellos nos ayuden con el tema de la apertura de las cuentas se hizo digital, pero los depósitos, porque bueno, los depósitos previmos que podía ser por transferencia, los primeros días no lo logramos. Ya se puede, y hay quien fue directamente a la sucursal a hacer el depósito, pero hemos pedido que nos ayuden igual para que ya desde los municipios puedan darle un seguimiento ahora al proceso del notario y bueno, finalmente al registro mercantil, que es lo que da nacimiento a estas personas jurídicas. Por tanto, el proceso de acompañamiento ha sido no solo revisar la solicitud de aprobarlo, es decir, estamos en un proceso diario y constante de acompañamiento y de interacción y de ir mejorando todo lo que se pueda mejorar. Como se conoce, ha habido ya 104 aprobadas. Ayer se dio la noticia de que se aprobaron otras 69. Hay en proceso de revisión 297. Hay archivadas que tiene que ver con que hemos ido sacando convocatorias precisamente para manejar que no hubiese ningún cuello de botella, aunque han estado saliendo algunas actividades. Ya sacamos una segunda convocatoria esta semana para todo lo que es producción manufacturera, incluye materiales de la construcción, incluye confecciones, calzado, es decir, todo lo que es producción manufacturera, servicios informáticos también. Hay una interacción diaria porque generalmente cuando llega la solicitud hay cosas que hay que corregir, hay que decir que, por ejemplo, desde la propia plataforma, primero nosotros revisamos que esa persona existe porque está conectada con la ficha única del ciudadano en Cuba, por tanto, automáticamente la ficha única del ciudadano me confirma que esa persona existe, que tiene ese carnet de identidad, que vive en ese lugar. Después entonces nos conectamos con el Banco y LONASE para saber que no hay personas que están morosas en sus pagos de deuda con LONASE y con el banco. Los que nos han servido con problemas de deuda, se les ha notificado por la plataforma, han ido al banco a resolver su situación. Realmente es un proceso, digamos, en los que tenemos todos que de alguna manera participar, no exento de problemas, pero creo que han sido menores, los hemos logrado sortear. Y bueno, aquí aparecen entonces la cantidad aprobadas por los tipos que son, ¿no? Hay 98 privadas, 4 estatales y 2 cooperativas no agropecuarias que se aprobaron en el día de ayer. Estos son algunos de los elementos fundamentales del proceso en que hemos estado. Apenas está comenzando, porque realmente esta es una primera fase de solicitud, de creación. Después vendrán fases más complejas que tienen que ver con el diseño de las políticas, que tienen que ver con que no haya desviaciones por el camino, que tienen que ver con que haya un acompañamiento todo el tiempo y la responsabilidad que tenemos como Ministerio de Economía, pero que también tienen todas las demás instituciones y todos los organismos en irnos acompañando, porque el banco tiene un papel, la ONAC tiene un papel, los organismos rectores tienen un papel, las instituciones locales tienen también un papel de estar mirando el comportamiento, de evaluar cualquier situación que se pudiera presentar, pero es un tema que estamos trabajando en el día a día como se conoce, y decir realmente que ha sido un reto importante, ha habido un acompañamiento de todas las instituciones. No es un proceso que podamos acometer solo desde el Ministerio de Economía, precisamente porque es un proceso a nivel de país, en el que todos tenemos alguna incidencia, en el que todos nos tenemos que involucrar, y realmente el fin último es que podamos lograr realmente el crecimiento de la economía para que logramos esa prosperidad individual y colectiva que nos hemos propuesto como imaginario en nuestro socialismo y que tenemos la responsabilidad de cumplirle a nuestro pueblo. Muchas gracias por la atención.